Hoy, en lugar de pastor principal, pastora Mi영리 predicará el sermón titulado Los rectos, la segunda entrega. Muchas gracias a coro Emmanuel Orquesta por su alabanza. Y gracias a hermana Chu성gyol y equipo Ayang por sus alabanzas especiales. Y gracias a Kana SN por el Mami Megazine. Mirando otra vez la ceremonia de víspera de 32 aniversario, yo recordé otra vez la emoción de aquella noche. Ustedes esperaban mucho la imagen tridimensional del espacio entre el primer y segundo piso del castillo de pastor principal. El año pasado 8 miembros de nuestra iglesia visitaron el cielo. Y pastor principal nos explicó sobre el espacio entre el primero y segundo piso del castillo de pastor principal. Aquel momento, entre 8 miembros, pastor Tong Cho-sin visitó la Nueva Jerusalén, pero no podía entrar dentro del primero y segundo espacio entre el primero y segundo piso del castillo de pastor principal, por lo que aquel momento no podíamos conocer exactamente. Pero después, pastora Hee-jin visitaba muchas veces este espacio y luego diseñaron los diseñadores y nos mostró esta imagen. Además, pastor principal nos explicó que si entramos en el santuario Ganan, entonces pastor principal hará nueva imagen del largometraje de 1 hora y 20 minutos. Con este largometraje podemos ver la imagen de la Nueva Jerusalén, el castillo del pastor principal. Toda esa es gracias al espacio del pastor principal y me emociona mucho. Nosotros vimos esa imagen con nuestros ojos. Eso debemos inscribir esa imagen tridimensional hasta que lleguemos a este espacio realmente. La ofrenda floral para el púlpito. Las flores han sido ofrecidas por la misión de tercer grado de secundaria de Escuela Dominical de Estudiantes. Damos todas las gracias y ofrecemos toda la gloria a Dios Padre por habernos dado siempre la abundante gracia y la abundante bendición. Damos gracias al pastor principal por abarcar a cada uno de nosotros con su profundo amor que nadie podía dar y por habernos cuidado de que nos cayéramos y nos lastimáramos. Deseamos que todos los miembros de la misión del tercer grado de secundaria sean hijos benditos, quienes aman primeramente a Dios, Señor, y al pastor principal, dejando todas las cosas inútiles del mundo. Y ofrendamos esas flores para el altar con un anhelo de que Dios guíe nuestro camino con su gracia. Hoy, a continuación del sermón pasado, yo predicaré sobre los rectos. Antes de empezar el sermón de hoy, repasamos por un momento el sermón pasado. La rectitud significa en diccionario el corazón honesto y recto, pero espiritualmente honestidad significa andar por el camino recto y correcto, es decir, vivir conforme a la palabra de Dios y de verdad. Es la honestidad espiritual. No engaña a otro, sino también a sí mismo no engaña. Además, los honestos tienen el corazón recto y bueno, por lo que no se comprometerá con cualquier situación y vivirá conforme a la verdad. Para ser los rectos, primero, no deben engañar a sí mismos. Segundo, no deben ser oportunistas. Tercero, no deben esconder su error equivocado, sino deben reconocer su error y pecado y arrepentirse.
Por falta del tiempo, en el sermón pasado yo no pude acabar esta tercera categoría. Y eso hoy acabaré mi explicación de tercera categoría y luego explicaré cuarto y quinta categoría. Tercero, y para ser rectos, no debe esconder su error, su pecado, sino debe arrepentirse. Por lo que, para ser rectos, debemos reconocer nuestro pecado y error. Sobre eso, Pastor ya nos explicó en 2 sermones. A través de ese mensaje, es para que usted puedan sentir la vergüenza sobre su pecado y arrepentirse. Proverbios capítulo 14, versículo 9 dice, los necios se mofan de pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Dice, se mofan de pecado. ¿Qué significa esto? Es decir, lo tienen en poco el pecado. Es decir, después de pecar, no sienten un remordimiento. Algunas personas tienen mucho coraje y audacia. Además, tienen mucha potestad y riqueza. Es decir, a medida que tiene mucha riqueza y fama, y puede cometer el crimen más serio. Por ejemplo, los funcionarios altos pueden malversar millones de dólares. Pero los pueblos normales no pueden malversar este gran dinero, sino malversa solamente cientos de dólares. Pero ante Dios, el pecado es pecado, es igual. Por eso, aunque malversa diferentes cantidades de dinero, pero el pecado es pecado. El corazón pecaminoso es igual. Aunque golpea a alguien muy seriamente y aunque golpea una vez, el pecado es pecado. Es igualmente. Ambos tienen el corazón pecaminoso, la naturaleza pecaminosa de golpear a otro. Por causa de este corazón y deseo pecaminoso, golpeaba. Si no tiene este tipo de naturaleza, entonces no golpearía nunca. Los justos sentirán gran dolor después de pecar, pero los malos no pueden sentir ese remordimiento. Su corazón ya se ha endurecido, por lo que siempre repite cometer el pecado. Además, siempre excusa con pretexto. Por lo que, naturalmente, se debe confesar y arrepentirse. Pero los malos siempre quieren esconder su error y siempre culpa a otros. Además, trata de engañar a otro. En la época de Jesús, los judíos estaban contra Jesús. Por causa de su maldad, fue endurecido sus corazones. Ellos amaban al dinero y hacían injusticia como hipócritas. Por su corazón sucio, pensaba por sí mismo que estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios Padre. Pero realmente si hubiera tenido el corazón recto, entonces habría creído a Jesús mirando las señales y prodigios. Es decir, se habría arrepentido y habría podido creer que Jesús había venido del cielo. Pero ellos realmente, por causa de su maldad de corazón, no podían conocer a Jesús, no podían aceptar la palabra de verdad de Jesús. Y eso estaba contra Jesús. Ante el reproche de Jesús, ellos no querían reconocer su pecado, sino endureciendo sus corazones y cometió el pecado más serio y quería matar a Jesús. Pero Jesús solamente vivía conforme a la verdad, por lo que no podía acusar. Y eso, ellos buscaban un falso testimonio para matar a Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 59 al 60 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos
ancianos y todo el concilio buscando falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Y Marcos capítulo 14 versículo 59 dice, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Es decir, aunque buscaba falso testimonio y falsos testigos, pero no podían concordar el testimonio. Siempre trataba de matar a Jesús. Es decir, por el remordimiento no quería arrepentirse, sino quería matar a Jesús. Los judíos no querían arrepentirse y luego mató a Jesús a la cruz. Ellos vieron las señales prodigios de Jesús, pero decía, habéis oído la blasfemia. Y mató a Jesús en la cruz. Además, después de la resurrección de Jesús, ¿qué hacían esos judíos? Si antes de la resurrección, una evidencia muy palpable, ellos tenían que arrepentirse. Tenían que arrepentirse de su pecado muy grave anterior. Hermanos, después de morir, ¿quién puede revivir otra vez? Es imposible. Pero conforme a la escritura de la Biblia, Jesús revivió otra vez. Los judíos veían con sus ojos la muerte de Jesús en la cruz y tapaba y bloqueaba el sepulcro de Jesús. Los criados de sacerdotes guardaban la tumba de Jesús, pero Jesús se resucitó y no podía ver más el cadáver de Jesús. Mirando este milagro, los judíos tenían que arrepentirse, reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Tenían que arrepentirse ante Jesús y confesar sus pecados. Pero ellos, Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15 dice, mientras ellos iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Entonces, naturalmente, los sacerdotes tenían que arrepentirse, pero, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Naturalmente tenía que arrepentirse, pero ellos hizo un falso rumor para engañar a los judíos. Eso con dinero y compró el corazón de los soldados y hizo un falso rumor. Comparando con esos judíos, creo que ustedes no hicieron gran mentira como sacerdotes judíos, pero usted también, si no reconoce su propio pecado y excusa con pretexto, entonces todavía tiene el mismo corazón pecaminoso. Aunque cometía un error muy pequeño, pero si no quiere arrepentirse, entonces sería casi igual. A veces nosotros cometemos un error y pecado y nos arrepentimos, pero dentro del corazón todavía excusamos con pretexto. Dios Padre no se adormecerá ni dormirá. Ante este Dios Padre, nosotros, desde lo profundo del corazón, debemos confesar nuestro pecado. Proverbio capítulo 14, versículo 9 dice, mas entre los rectos hay buena voluntad. Así, aunque cometemos un error y pecado, si confesamos nuestro pecado honestamente, entonces recibiremos la bendición y gracia. Aunque comete el pecado, pero por la vergüenza, si se arrepiente, entonces podría recibir la gracia de Dios Padre. Por lo que Dios Padre acepta el arrepentimiento de los pecadores y ama a ellos y dará la respuesta y oportunidad. Por lo que el pecado mismo no es avergonzado. Por lo que si se arrepiente por completo, entonces recibirá la gracia. Por lo que no debemos esconder nuestro propio pecado. Ante Dios nos arrepentimos. Además, debemos pedir el perdón a nuestros vecinos.
Los que han aceptado a Jesús como Salvador siempre nos dan el testimonio del pecado anterior. Escuchando este tipo de testimonio, nosotros no acusamos a ellos por de sus pecados, sino recibimos más gracia a través de su pecado anterior y su arrepentimiento. Apóstol Pablo también. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice, yo soy el primero de los pecadores. Antes de conocer a Jesús, apóstol Pablo quería matar a los cristianos. Y apóstol Pablo siempre explicaba su pecado anterior, en cada momento evangelizaba en varios pueblos. Es decir, para él, el pecado mismo es muy vergonzoso, pero no quería esconder el pecado anterior, sino explicando su pecado anterior y quería explicar su arrepentimiento y la gracia del Señor Jesús. Nosotros también podemos confesar nuestro pecado anterior. Y gracias a esto, y podemos explicar el proceso de nuestro arrepentimiento y haciendo así, podemos glorificar a Dios Padre y la gracia del Señor y Pastor Principal. Si no confesamos nuestro pecado, entonces tendremos vergüenza ante Dios Padre. Por lo que no debemos estar en esta categoría, sino debemos tener una vergüenza ante personas confesando nuestro pecado. Entonces Dios Padre nos consolará. En nuestra oración y recordamos, meditamos en 9 maldades de pecado. Y orando así, siempre tratamos de cambiar. Pero depende de la persona y sienten una gravedad del pecado. Algunos sienten gran gravedad del pecado y maldad de su corazón, pero algunos no. Por ejemplo, algunos no pueden remordimiento después de culpar realmente, pero algunos sienten gran remordimiento después de pensar mal contra su vecino. Por causa de este remordimiento puede arrepentirse. Es decir, a medida que tiene la bondad en su corazón, puede arrepentirse más profundamente. Nosotros no debemos ver la maldad de otros, sino debemos hallar la maldad de nuestro corazón. Usted tiene pensamiento muy malo, no por causa de su vecino, sino por causa de su propia maldad. Si no puede hallar a sí mismo, entonces deben pedir a Dios Padre y para recibir la ayuda del Espíritu Santo. Además, deben comparar con Pastor Principal y con los profetas de la Biblia. Es decir, el criterio deben ser solamente la palabra de Dios. Un trabajador de la iglesia ha entrado en espíritu y después siempre trabaja más fielmente. Estaba agradecido porque Dios Padre lo llegó hasta en espíritu. Eso trabajaba muy fielmente, pero no podía hallar a sí mismo. Y luego gritaba a su inferior. Y después de gritar a su inferior, y decía que gritaba a su inferior porque su inferior, un trabajador, y practicaba una falsedad. Por lo que para reprochar y gritaba. Pero este hombre de espíritu todavía no podía sentir su propia falta y error. Si realmente quiere cambiar, entonces no deben pensar su propia fidelidad. Aunque trabajaba fielmente más, pero no podía crecer su medida de la fe, después entra el Espíritu.
Por lo que este hombre de espíritu empezó a orar y pedía la ayuda del Espíritu Santo para entender el corazón de Dios Padre. Es decir, trabajaba muy fielmente, pero a veces gritaba a sus inferiores, pero no podía hallar su error equivocado, por lo que oraba mucho a Dios Padre para recibir la ayuda del Espíritu Santo. Luego, en medio de la oración, ese hombre de espíritu se dio cuenta de que después de entrar el espíritu no podía tratar de buscar su maldad. Es decir, después de entrar en el espíritu, estaba contento. Eso, aunque gritaba a su inferior, siempre decía, yo soy hombre de espíritu. Eso siempre yo soy correcto, más que mi inferior, más que mi trabajador inferior. Y eso no quería buscar la maldad dentro de su corazón, comparando con sus trabajadores inferiores. Y después de darse cuenta de esas cosas, empezó a orar con corazón más humilde y podía hallar mucha maldad en su corazón, mucha falta de su corazón. Si realmente hubiera tenido la bondad en su corazón, entonces, aunque su trabajador inferior practicaba alguna maldad y injusticia, habría esperado con paciencia. Pero si grita, entonces su trabajador inferior tendrá una herida en su corazón, por lo que no podía aceptar el reproche. Y este hombre de espíritu tenía que esperar con paciencia. Y eso, aunque su compañero gritaba, entonces tenía que esperar con paciencia para ganar el corazón de otro. De esta manera no debe ignorar el error pequeño. Ese hombre de espíritu cambió de oración. Cuando no podía entender el corazón de otros, oraba a Dios Padre, por favor, ayúdame para que yo entienda al corazón de otro. Pero después de darse cuenta de su egoísmo, empezó a orar a Dios Padre. Dios Padre, yo tengo el corazón muy pequeño, por lo tanto, por favor, ancha mi corazón, mi vacía de corazón, para que yo pueda entender. Es decir, antes no podía entender a su compañero y pensando que mi compañero tiene muy diferente carácter y por causa de esa diferencia yo no puedo entender, es natural. Y con ese pensamiento no quería buscar su maldad de su corazón. Pero después de darse cuenta de su orgullo y empezó a orar para entender el corazón de otros. Y después, si gritaba otra vez, entonces sentía gran remordimiento y eso rasgando su corazón y se arrepintió mucho. Antes, después de gritar, no podía sentir ningún remordimiento porque su compañero y su trabajador inferior tenían la causa y tenían la maldad. Pero ahora este hombre de espíritu ha cambiado otra vez y podía entender la herida de otros. Y sintiendo la vergüenza y el remordimiento, podía arrepentirse. Amados hermanos, cuando hallamos la falsedad en nuestro corazón, nosotros sentimos la vergüenza y el remordimiento. Es natural. Cuando sentimos ese tipo de remordimiento y vergüenza, podemos cambiar, cosechar el fruto del cambio. Cuando hallamos nuestra falta y falsedad, naturalmente sentimos una vergüenza y remordimiento, pero ese remordimiento debe traer el cambio. Pero algunos miembros desmayan o se desaniman por causa de ese remordimiento. ¿Por qué?
tiene esa desanimación porque todavía tiene su egoísmo. Es decir, piensa que yo trataba mucho de cambiar y orar para cambiar así, pero todavía no he cambiado. Es decir, todavía quiere hacer por sí mismo. Ya pastor principal nos explicó que aunque no practicamos algún pecado, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Por lo que debemos orar hasta sacar por completo esa naturaleza pecaminosa. Pero algunos miembros se desaniman después de cometer el pecado otra vez porque ellos todavía tienen un egoísmo en su corazón. Entonces, cuando hayamos la falta y error y pecado en nuestro corazón, nosotros no debemos desanimarnos, sino debemos orar a Dios Padre y al Espíritu Santo. Con corazón humilde, si oramos y vaciamos a nosotros mismos, entonces podemos hallar a nosotros mismos y reales. Por lo que no debemos tener en poco nuestro pecado y maldad, sino debemos sacar por completo la naturaleza pecaminosa. Además, no debemos hallar la maldad de otro, sino en nuestra vida con vecinos debemos hallar nuestra propia maldad y falsedad. A los rectos, honestos, no le importa la maldad de otro, sino siempre trata de hallar su propia maldad. A veces el director Abung님ni, guiando el reino de la oración de Daniel, y pide perdón a nosotros por su equivocado de la palabra. En mi caso, con mi mamá, directora Abung님ni, yo uso el mismo coche. A veces me impacta mucho porque a veces mi madre me pide perdón por causa de una cosa muy pequeña. Por ejemplo, un día hablando, ella me dijo así: Pastora Myung-lee, y hacemos en diciembre juntos. Y eso yo pregunté, ¿qué hacemos? Y mi madre decía, yo no dice, ¿de qué? Eso yo dije, no dijiste, ¿de qué? Solamente dijiste, hacemos juntos en diciembre. Y después, mi madre directora Abung님ni empezó a pedir a mí, lo siento, porque yo no pude expresar exactamente a ti. Además, después, por muchas noches, director Abung님ni oraba a Dios Padre para cambiar, para no hacer más ese error en su vida. Después de conocer así, me di cuenta de que los hombres de espíritu completo no ignoran nunca su error pequeño para cambiar, para ser perfecto como Dios. Pero nosotros siempre ignoramos el error muy pequeño y ignoramos el pecado pequeño. Por causa de esto, no podemos cambiar más rápidamente. Los rectos también pueden equivocarse y error, pero ellos pueden cambiar porque no ignoran este error pequeño. Un día yo visité la casa de un miembro. Su marido, el marido, trabaja siempre hasta la noche muy tarde. Y eso antes siempre dormitaba en el servicio del domingo. Y la esposa siempre pensaba que por causa de su marido, su familia no ha cambiado. Para cambiar su familia espiritualmente, su marido debe cambiar. Con este pensamiento tenía mucho rencor y queja. Es decir, escuchando el mensaje del pastor principal, esa esposa no reflexionaba por sí misma, sino siempre pensaba que su marido tenía que cambiar. Pero un día, este marido se levantó en el servicio y empezó a escuchar el mensaje del pastor principal. Y luego, después de volver a la casa,
dijo a su esposa, yo nunca sentía el cambio de tu vida. Y eso pensaba que la vida real es muy diferente de la vida espiritual, la vida cristiana. Pero hoy yo escuché la palabra de Pastor Principal y me di cuenta de que Pastor Principal nos ha enseñado muy exactamente, pero tú y yo nunca practicamos. Es decir, este marido nunca escuchaba el mensaje de Pastor Principal en el servicio porque dormitaba siempre, pero después de escuchar el mensaje de Pastor Principal un día, y decía así, y luego cambió drásticamente. Ese marido empezó a ayudar a su esposa, lavando los platos y limpiando la casa. Ha sido un marido muy amable. Mirando este cambio, la esposa también empezó a cambiar. La esposa siempre pensaba que su marido tiene problemas espiritualmente, pero después de ver el cambio de su marido, esta esposa también empezó a darse cuenta. Comiendo conmigo, esa esposa me dijo que ha cumplido la paz de su familia. Ahora su marido está orando muy ardientemente. Creo que las mujeres de la iglesia, las mujeres siempre piensan que sus maridos tienen que cambiar. Pero hermanas, cuando ustedes cambian primeramente, sus maridos también pueden cambiar. En otro ejemplo, en esta familia, el marido solamente viene a nuestra iglesia 2 meses antes. Y eso amontonan los libros de Pastor Principal para leer. Este marido era el último miembro de Manmin en su casa. Por lo que, antes de conocer al Señor Jesús, antes de venir a nuestra iglesia, este marido no podía hablar con su familia, con los otros miembros de la familia sobre las cosas espirituales. Pero 2 meses antes vino a nuestra iglesia y empezó la vida cristiana. Pero después, un día, este marido dijo a su esposa, que asistía a la iglesia por muchos años. Ese marido decía a su esposa, después de conocer la palabra de Pastor Principal, por fin yo entendí por qué tú no has crecido drásticamente en la manera de la fe. Es decir, este marido empezó a hallar la maldad de su esposa. De veras, esa esposa siempre decía y pensaba que algo, cuando mi marido ha cambiado, habrá cambiado. Y oraba ardientemente para beneficiar a su marido. Pero 2 meses antes ese marido ha cambiado y se ha beneficiado. Y está orando en la iglesia. Además, si no puede venir a la iglesia, está orando a solas en su casa, mirando el canal GCN. Antes pensaba que por causa de su marido, su familia no ha sido la familia espiritual. Pero ahora, su marido ha cambiado mucho y eso empezó a indicar la falta de esa esposa. Es decir, no por causa de su marido, no ha sido espiritual su familia, sino por la falta de esposa no podía cumplir la paz espiritual de su familia. En esa manera nosotros no debemos hallar la falta y falsedad de otros, sino debemos buscar la maldad en nosotros mismos. Si culpamos a otros, entonces no podemos cumplir la paz espiritual en la familia. Es decir, cuando cambiamos a nosotros mismos, podemos cambiar a nuestro marido, a nuestras esposas. Una miembro me dijo que, pastora,
yo me irritaba a mi marido porque tengo 3 hijas, pero mi marido nunca me ayudaba. Por lo tanto, me irritaba y gritaba a mi marido. Esa esposa se arrepintió mucho después de gritar por causa del remordimiento, pero no podía hallar su maldad profunda. Y eso yo recomendé a esta hermana. Piensa por favor en lugar de su marido. En el caso de su marido, desde mañana, desde madrugada hasta noche tarde, siempre trabaja por la familia. Pero tú gritabas a tu marido porque tu marido no ayudaba a ti. En el caso de ti, puede descansar por el día después de enviar a tus 3 hijas a la escuela. Es decir, si puede pensar en lugar de su marido, entonces puede entender la vida de tu marido. Y la semana siguiente, esta mujer vino a mí con su marido y confesaba a mí. Y he cambiado mucho y voy a orar más profundamente. Hermanos, ¿cómo están ustedes? Cuando se arrepienta, y a veces solamente quiere arrepentirse en su propio lugar, pero para arrepentirse más profundamente, nosotros debemos el lugar de otros. Hermanos, si ponemos algún punto negro sobre el papel blanco, entonces podemos ver claramente. Pero ponemos un punto negro sobre el papel negro, entonces no podemos ver claramente. Ahora puede ver. Aunque ponemos punto muy grande, no podemos discernir fácilmente. Porque tiene casi mismo color. Pero ponemos sobre el papel blanco, y aunque sea muy pequeño este punto negro, podemos ver claramente. En nuestro corazón también. Si tenemos mucha bondad, entonces podemos sentir una maldad muy pequeña como grande. Efesios capítulo 5, versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, a medida que tiene más bondad, no podría cometer el pecado, aunque sea pequeño. Pero si tiene mucha maldad, entonces ignorará este pecado pequeño y repetirá este pecado otra vez. Pero si tiene el corazón bueno, entonces puede arrepentirse, sentirá gran remordimiento después de cometer un error muy pequeño. Es decir, a medida que teme a Dios más, puede sentir más remordimiento y vergüenza después de cometer el mismo error. Eso debemos limpiar nuestro corazón cultivando con palabra de Dios Padre. Además, no debemos estar contentos después de cultivar a una parte. Hasta santificarnos por completo, no debemos descansar, no debemos estar contentos. A veces, algunos miembros están contentos y están estancados después de cultivar hasta punto. Es decir, después de cambiar, después de abandonar alguna maldad, está contento, no quiere cambiar más, no quiere orar más. Pero nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Si tuvimos algún cambio, entonces esto era posible gracias a la gracia de Dios Padre. Si tenemos este corazón humilde, entonces podemos cambiar continuamente. Además, no debemos estar contentos. Si comparamos con el corazón de Dios Padre, que es la luz perfecta, entonces nosotros podemos sentir la falta siempre. Y eso, para asemejarnos a Dios Padre más, nosotros no podemos descansar
armas. Y eso no debemos estar contentos comparando con otros hombres, sino debemos comparar a nosotros con Dios Padre y al Señor, con Señor Jesucristo. Con esta humildad debemos orar a Dios Padre para recibir la ayuda del Espíritu Santo. Primera Juan capítulo 3 versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Para ser los rectos, no deben tener el criterio por sí mismos, sino comparando con Dios Padre, deben eliminar la maldad y acercarse a la luz. Para ser los rectos y honestos, cuarto, ante la intersección, la bondad y maldad, y carne y espíritu, deben elegir el camino de bondad con coraje y audacia. A veces en nuestra vida nosotros debemos elegir entre bondad y maldad. Pero en este punto de elegir, nosotros debemos seleccionar con coraje, sin temor, por el camino bondadoso. No debemos temor de la muerte. Debemos elegir el camino de bondad y verdad. Para esto debemos discernir claramente cuál es la bondad y cuál es la maldad. Pero nosotros claramente podemos discernir casi claramente cuál es la bondad y maldad, porque hemos escuchado la palabra del pastor principal. Gracias a esa enseñanza correcta, podemos discernir cuál es bueno y malo. Los niños pequeños también pueden hacerlo porque tienen conciencia. Pero a veces, lamentablemente, nosotros no podemos elegir el buen camino siempre por causa de egoísmo. El corazón de aprovechar. Siempre confesamos, queremos vivir conforme a la palabra de su Padre, pero en la vida real no podemos hacerlo. Pero hermanos, si no puede elegir el camino bueno siempre en su vida, entonces, antes de la amenaza de la muerte, ¿qué puede hacer? Daniel y sus tres amigos eligieron el camino de la verdad antes de la amenaza de la muerte. José también. Aunque tenía que perder toda la cosa, pero andaba por el camino recto ante Dios. Los rectos no le importaba la amenaza de la muerte. Elegirá el camino recto y camino espiritual. Si no sabía, si no supiera la verdad, entonces podría tener un temor de elegir el camino bueno. Pero ahora nosotros conocemos exactamente el camino bueno. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermanos, nosotros vimos la vida de los profetas de la Biblia y los discípulos y Jesús. Eso nosotros debemos andar ante Dios, no ante los hombres. Pero ¿quién puede vivir como mártir, como Pedro, como apóstol Pablo, en este mundo lleno de pecado? Cada día nosotros debemos reflexionar sobre bondad y maldad y debemos elegir la bondad y amor siempre. ¿Quién está viviendo así? Hermanos, nosotros vivimos en el mundo lleno de pecado. Comparado con época de primera iglesia primitiva, el mundo actual es un mundo más difícil para conservar, para mantener la fe espiritual. Si andamos a la calle, entonces podemos ver muchas cosas sexuales y divertidos, mundanos. Pero Pastor Principal siempre nos enseña que debemos
No debemos comprometernos con el mundo, sino de vivir conforme a la palabra de Dios Padre. Ni una jota ni una tilde se pasará de la ley hasta la venida del Señor Jesucristo. Y eso debemos vivir conforme a la palabra de Dios Padre. Hebreos capítulo 11, versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía este tipo de fe, por lo que quería recibir el dolor con los israelitas. Era príncipe de Egipto, pero para él esta riqueza y potestad no era importante, sino eligió la vida de desierto. Quería compartir el dolor con los israelitas. En el desierto no podía comer buenas comidas. Además, los israelitas no respetaban a Moisés, sino que se quejaban mucho. Pero Moisés pensaba que esta vida era más precioso que la vida de príncipe de Egipto, porque tenía la fe en Dios, en la vida venidera, por lo que podía andar ese camino con gozo. Nosotros vivimos en este mundo, y casi nadie puede vivir conforme a la palabra de la Biblia, porque muchos cristianos siempre se comprometen con el mundo. En otra iglesia, a veces algunos pastores siempre enseñan, si participa una vez en el sermón, y un sermón en el domingo, y puede conocer cómo guardar el día de reposo, por lo que sus miembros participan solamente en el servicio de la noche o servicio de la madrugada, y luego quiere hacer como quiera en el domingo. Y además, después de hacer así, siempre piensan que han guardado el día de reposo. Además, algún pastor de otra iglesia enseña a sus miembros, aunque no guarda el día del Señor, si da diezmo, entonces Dios Padre conocerá su fe y enseña así en otra iglesia. Pero la Biblia nos dice que debamos vivir como los profetas de la Biblia, como Daniel y 3 amigos. Nosotros debemos vivir. Es la enseñanza de la Biblia. Si no podemos ver el ejemplo en nuestra vida, nosotros tampoco podemos vivir así. Pero en nuestra iglesia podemos ver claramente el ejemplo, buen ejemplo, la vida de pastor principal. Pastor principal ha vivido así, como Daniel y 3 amigos. Después de conocer al Señor Jesús, después de empezar a estudiar en la escuela teológica, hasta ahora, por 36 años, siempre vivía con oración y palabra. Además, para recibir la profecía de Dios Padre, ayunaba mucho y oraba mucho. No quería trabajar y pastorear a nosotros con la visión del ser humano, sino con visión de Dios Padre nos ha pastoreado. Aunque recibimos esta enseñanza de pastor principal, la mayoría de los miembros del Mamí no podían vivir conforme a la enseñanza de pastor principal. Naturalmente, nosotros teníamos que obedecer a la palabra de pastor principal y tenía que cambiar. Además, el reino de los cielos no es un lugar fácil para ir al reino de los cielos. Especialmente la nueva Jerusalén debemos abandonar a nosotros mismos por completo como apóstol Pablo, pero la mayoría de nosotros no podíamos vivir así. Siempre pensábamos en lugar de nosotros, siempre vivíamos como quiera. Pero desde 2010 nosotros vimos el sacrificio de pastor principal y después nos dimos cuenta del amor del pastor principal para nosotros. Después, desde 2010 hasta ahora, 2014, mirando el sacrificio del pastor principal, mirando el dolor del pastor principal, nosotros por fin entendimos el amor del pastor principal a nosotros. Antes no podíamos pensar que podríamos ir a la Nueva Jerusalén, pero ahora tenemos una confianza y esperanza de ir a la Nueva Jerusalén gracias al 90% de la justicia del pastor principal. Pero para cumplir esta meta, nosotros debemos colmar 10% de justicia de parte de nosotros. Un día yo oraba
y me di cuenta de que Pastor Principal está llevando 100 cargos en su espalda, pero llevando este cargo muy pesado y se preocupa mucho por nosotros que llevamos solamente un cargo. Eso para mí extiende su mano y llevo mi cargo. Y tomo mi mano y anda conmigo. Y llevando muchos cargos, Pastor Principal nunca se quejaba ante Dios. Además, aunque tiene mucha potestad y mucho poder, Él no quiere orar por sí mismo. Nunca oraba a Dios para recuperar su energía. Es decir, orando por los enfermos, nunca oraba por sí mismo, para sí mismo. Nosotros nos quejábamos de nuestra propia justicia, propio cargo ante Dios Padre. Estoy difícil. Pero Pastor Principal siempre extiende su mano para nosotros y está colmando la justicia en lugar de nosotros. Yo pude sentir este amor de Pastor Principal en medio de la oración y después cambió mi oración. Y yo oraba a Dios Padre, Padre, no me importa este cargo. Mirando el trabajo de Pastor Principal, yo puedo vencer este cargo. Yo quiero ayudar a Pastor Principal. Naturalmente, yo tengo que colmar la justicia 100% por mí mismo, pero Pastor Principal ha colmado 90%. Además, nos mira con ojo de amor, por lo que yo puedo vencer suficientemente. Yo andaré por este camino suficientemente. La semana pasada, en la semana de aniversario, por 2 semanas estamos con Pastor Principal. Pastor Principal no escatimaba su propio corazón, solamente conforme al mandato de Dios Padre estaba sobre el altar y nos predicó. Aunque no tenía ninguna energía, pero predicó la palabra de la vida. Y nos mostró otra vez el amor con toda alma, con toda mente, con todo corazón. Nos ha dado su amor. No solo la semana pasada, sino también por 32 años ha predicado desde el altar siempre. En la ceremonia de aniversario, y 2 predicadores confesaron, diciendo, el Pastor Principal es el amor y lágrimas. Es decir, tienen razón. Pastor Principal siempre quiere darnos más. Eso si miramos a Pastor Principal, recordamos la palabra amor y lágrimas. En el otro verano, muchos miembros estaban en medio de la lluvia con Pastor Principal. Pero aunque estaba en medio de la lluvia, nadie se quejaba. Ellos dijeron que estaban felices porque podían compartir ese dolor, ese frío. Nadie se preocupaba por la lluvia, por el resfriado, sino sentía la felicidad porque podía compartir este momento con Pastor Principal. Ahora Pastor Principal en el monte para orar. En medio de la lluvia, nosotros solamente pensábamos espiritualmente. Y ahora también, Pastor Principal está pagando la justicia en el monte. Y usted están orando por sí mismo para cambiar, para colmar 10% de la justicia. Es decir, todavía, como estábamos en medio de la lluvia, todavía estamos con Pastor Principal espiritualmente. Y eso, Pastor Principal lleva 90% y usted lleva 10%. Y eso usted no deben quejarse,
no deben desanimarse, sino deben sentir la felicidad como estaba en medio de la lluvia. En nuestra iglesia, algunos miembros crecen muy rápidamente la medida de la fe. Si miramos a ellos siempre confiesan que solo pastor principal. Es decir, ellos siempre confían en pastor principal, por lo que puede crecer 20% o 30%. Ellos siempre recuerdan la gracia del pastor principal y siempre confiesan que yo no hago nada, solamente pastor principal ha hecho todo. Eso ellos siempre agradecen a Dios Padre y al pastor principal. Con este corazón agradecido puedes crecer más rápidamente. Pero si tenemos nuestro egoísmo, nosotros no podemos vivir así. Pero hermanos, ahora siente una dificultad en su corazón ante la prueba, ante dificultad espiritual. Pero comparando con pastor principal y comparando con los profetas de la Biblia, nuestra vida es muy fácil. Y eso, comparando con Dios, comparando con Jesús, comparando con pastor principal y con los profetas de la Biblia, nosotros debemos elegir el camino bueno. Antes de la intersección debemos coger la bondad de Dios Padre. Esta vida es la vida de Jesús y vida de los discípulos. Al principio eran pescadores, eran publicanos, pero después de conocer a Jesús ellos cambiaron. Mirando la vida de Jesús ellos cambiaron, abandonando su propia vida. Seguía la vida de Jesús hasta la muerte. Mirando la vida de Jesús, ellos podían darse cuenta cuál es la vida para las almas y para la voluntad de Dios Padre. Además, veía el buen ejemplo de oración de Jesús. Cuando Jesús oraba, los discípulos dormitaban, por lo que Jesús a veces tenía que orar a solas. En aquel momento los discípulos no podían entender, pero después de ver la muerte y resurrección de Jesús, ellos cambiaron drásticamente. Mirando la resurrección de Jesús, ellos también podían entender perfectamente la bondad y voluntad de Dios Padre y de Jesús. Y eso empezaron a vivir por otros. Cuando estando con Jesús, ellos no podían entender por completamente la palabra de Jesús. Y eso desobedecía y criticaba, condenaba a Jesús, su maestro. Juan capítulo 6, versículo 9 dice, pero con esto, ¿cómo se puede comer a todos? Es decir, con 5 pan, con 2 pescados, no podemos comer a estos mucha gente. Y así los discípulos no podían entender el corazón de Jesús. Pero después se cambiaron. Su carácter ha cambiado. Además, podían escuchar la voz del Espíritu Santo. En el camino de martirio, podía pensar en Jesús, en Dios. Andando hasta el lugar de decapitación, el apóstol Pablo confesó muy emocionalmente. Ahora quiero compartir una parte de la confesión de apóstol Pablo. Señor, he evangelizado hasta la muerte con todo mi corazón, pero reviso todo mi camino para ver si me ha faltado algo o he cumplido todas las tareas que me habías dado. Por favor, recuerda de mis seres queridos, quienes predicaban el Evangelio del Señor conmigo. Ya yo voy a echarme en tus brazos, pero me preocupaban los que se quedan en este mundo, pues espero que les ayudes con el mismo amor que me diste. Es decir, antes de la muerte, apóstol Pablo solamente pensaba en Jesús y Señor Jesús y en sus amados miembros. Si hubiera tenido un pensamiento carnal, entonces habría tenido la preocupación y temor de la muerte. Pero Pablo solamente tenía un pensamiento espiritual, solamente pensaba en Jesús y en las almas atrás. Ese tenía el gozo de encontrarse con Jesús en el cielo. Nosotros también debemos tener ese tipo de corazón. No debemos pensar primero en nosotros mismos, sino en Dios, en el Señor Jesús primero.
Para guardar la palabra de Dios Padre no debemos tener ningún temor, sino debemos elegir el camino bueno y recto. Nosotros podemos hacerlo porque hemos recibido bastante amor, bastante gracia y vimos bastante señal y prodigio. Pastor principal siempre quiere mostrar a nosotros el reino de los cielos, paraíso y primero, segundo, tercero reino de los cielos. No se ha explicado detalladamente sobre la Nueva Jerusalén. Además, hasta espacio entre primero y segundo espacio de castigo de pastor principal. Así no se explica muy detalladamente. Si puede, quiere enseñar a nosotros más detalladamente. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos más esperanza en el reino de los cielos. Si tenemos este tipo de esperanza, con esta esperanza podemos vencer el mundo. Podemos elegir el camino correcto. Además, pastor principal ha andado primeramente delante de nosotros. Con este ejemplo, nosotros podemos seguir a la vida de pastor principal. Además, ha cumplido el 90% de la justicia. Para nosotros solamente resta 10%. Hermanos, cuando hacemos el examen, a veces nos encontramos con una cuestión que no conocemos. En la vida cristiana también nos encontramos con alguna dificultad que no podemos hacer nada. Pero en ese momento debemos recordar la gracia de pastor principal. Porque para nosotros, pastor principal ha pagado la justicia. Cuando era nuevo creyente, pastor principal enseñaba a sus 3 hijas sobre guardar el día de reposo por completo. Cuando hacía el ayuno por 40 días, sus hermanos y sus miembros de la iglesia pedían a pastor principal que descanse en el hospital por 40 días, pero pastor principal no lo hacía, sino dentro de una semana recuperó su salud. Es decir, pastor principal no quería seguir conforme a la teoría del mundo, sino vivía conforme a la palabra de Dios Padre. Después se fundaron nuestra iglesia. Por 32 años hasta ahora, pastor principal nos ha enseñado la palabra de Dios, nos ha mostrado el reino de los cielos. Además, este aniversario, y la mayoría de los miembros estaban contentos después de ver esta imagen tridimensional. Pero pastor principal no está contento. Y eso ahora quiere hacer una película de largometraje del reino de los cielos. Es decir, pastor principal no puede estar contento para enseñar a nosotros sobre el reino de los cielos y la palabra de Dios Padre. Además, desde 2010, y empezó a pagar 90% de la justicia en lugar de nosotros. Eso nosotros ahora debemos tomar esta oportunidad. Como los discípulos de Jesús, nosotros debemos vivir no para nosotros mismos, sino para el reino de Dios Padre, para cumplir la voluntad de Dios Padre. Estando con Jesús, los discípulos no podían entender el corazón de Jesús y dormitaban en la oración, pero ellos cambiaron y empezaron a orar, empezaron a trabajar fielmente hasta el momento de martirio, y así nosotros también debemos elegir este tipo de vida. No deben pensar carnalmente, no deben caernos por causa del cansancio, sino pensando en Jesús Cristo, y pensando en el amor de Dios Padre, también pensando en el amor de pastor principal que está orando en el monte, debemos vencer al mundo. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Para la bondad, para el espíritu, corremos. Pero en ese momento no debemos temer a nadie, sino a Dios Padre. Y eso debemos rectos ante Dios Padre. Para ser rectos, para caminar en el camino recto y bueno, en quinto, debemos ser fiel
sin mentira, aunque no aprovechamos nada. Hermanos, en la empresa y en el mundo, cuando trabajamos fielmente para aprovechar, pero si no podemos aprovechar, a veces no podemos trabajar fielmente. Pero los hombres honestos no tendrán mutación en su trabajo. Por ejemplo, muchas personas saludan bien a su superior, a su jefe, pero no quieren saludar a sus inferiores. Entonces, estas personas no pueden ser honestos y rectos. Algunos no creyentes trabajan fielmente para aprovechar, pero cuando no pueden aprovechar, no quieren trabajar diligentemente. Nosotros no debemos estar en ese tipo de categoría. Además, algunos quieren mentir para aprovechar más. O cambia de su opinión, mintiendo para aprovechar más. Pero nosotros no debemos mentir así, aunque no aprovechamos. Además, aunque perdemos, nosotros debemos hablar correctamente. Algunos no quieren informar para no perder, pero debemos informar honestamente. No debemos cambiar, no debemos mutar. Al principio, sí, yo voy a hacer, pero luego no puede hacer. Entonces su inferior, su jefe, pregunta, ¿por qué no has hecho? Y dijo, yo no dije que yo voy a hacer solamente, yo decía, yo voy a hacer si es posible. Es decir, en esta manera cambió su palabra. De esa manera usted no está cambiando su palabra para aprovechar más. Si cambia así, entonces debe reconocer su falta y error. Y desde ahora en adelante deben ser rectos y honestos. Y deben hablar correctamente. No debe orar simplemente a Dios Padre. Usted debe confesar enteramente sobre su maldad, sobre su mentira ante Dios Padre. Y luego deben tener en cuenta esta determinación y deben ejercer en su vida para informar correctamente, para no mentir. No deben esconder nada, deben informar todas las cosas. Después de conocer a Cristo, la mayoría de los cristianos no quieren mentir. Pero a veces, si su jefe no pregunta a él, entonces no dice, no informa. Esta es también mentira. Por lo que, si tiene que informar, entonces debe informar antes de preguntar a su jefe. Tal persona todavía está muy lejos de honesto. Hermanos, lamentablemente, algunos miembros no quieren ser rectos. Todavía, aunque quieren ser rectos, pero más quieren aprovechar, por lo que siempre engañan a otros. Además, viviendo en este mundo lleno de pecado, no puede sentir esta maldad por sí mismo. A veces informa las cosas buenas, solamente las cosas buenas. Naturalmente, nosotros debemos informar primeramente las cosas importantes, pero en nuestra vida real, informamos primeramente las cosas buenas para recibir el elogio. Eso si tiene este tipo de maldad, entonces usted debe orar ardientemente para sacar esta mentira. ¿Cómo está ustedes? ¿Realmente informan correctamente y honestamente? Hace unos días yo también me di cuenta de este tipo de maldad. En mi caso, yo siempre trato de informar honestamente, pero aunque yo trato de informar, pero siempre informaba en lugar mío. Un día, después del servicio, normalmente yo siempre trabajo después del servicio por la tarde del domingo, y al conocer mi trabajo, y pastora Sujeli me dijo que
Por favor, cuida bien a otros pastores de la iglesia. Y eso después yo informaba a Pastora Suzelli, pastora y primera y segunda parroquia, los pastores de primera y segunda parroquia trabajan muy bien, pero en el caso de los pastores de tercera parroquia no pueden hacer bien porque yo no trabajaba. Es decir, hasta aquel momento yo no trabajaba después del domingo por la tarde, después del servicio del domingo por la tarde. Yo soy jefa de tercera parroquia y eso ya que yo no trabajaba, por lo que otros pastores de mi parroquia no trabajaban. Y eso cuando Pastora Suzelli me preguntaba sobre esto, yo informaba honestamente. Es decir, yo informaba y no me importaba mi falta. Y eso yo decía. Otras parroquias, los pastores de otra parroquia trabajaban muy bien, pero los pastores de mi parroquia no trabajaban bien. Es decir, como honesta, yo decía claramente, pero luego me di cuenta de que Pastora Suzelli no preguntaba solamente esos tres parroquias. Es decir, hay otros pastores de otros grupos. Es decir, solamente yo respondía pensando en mi propio lugar. Pero después de esto, yo oraba profundamente y el Espíritu Santo me inspira. Pastora Suzelli me preguntaba, cuide bien y consulte bien todos los pastores. Pero yo siempre pensaba y respondía, y mi parroquia está haciendo bien o no está haciendo bien. Pastora Suzelli no me preguntaba sobre los pastores de tercera parroquia, sino sobre los pastores de todas las parroquias. Pero yo siempre respondía sobre tercera parroquia. Es decir, yo escuchaba esta petición de Pastora Suzelli en mi propio lugar. Y eso ya empezó a orar. Yo tengo que escuchar correctamente la petición de orar y responder correctamente. Ya que no podemos informar porque tenemos egoísmo. Siempre pensamos en propio lugar. Siempre pensamos en nuestro lugar, en nuestra parroquia, en nuestro departamento. Si nos concentramos en las cosas nuestras, entonces no podemos entender claramente. A través de mi experiencia, yo pude reflexionar sobre mi pasado otra vez. Y eso yo sentía gran remordimiento ante Dios Padre y empezó a llorar. ¿Cómo están ustedes? Cuando su jefe indica su error, usted puede informar y confesar su error correctamente. O pastor principal a veces dice sobre la falta de la iglesia y algunas personas siempre piensan, mi trabajo, mi departamento no hace ese error. De esta manera solamente piensan en la perspectiva muy estrecha. Antes de preguntar a su jefe a usted no debe esconder nada, debe informar correctamente. Aunque no puede aprovechar nada, usted debe trabajar fielmente. A veces algunos trabajadores de la iglesia trabajaban para su departamento muy fielmente, pero cuando cooperar con otros departamentos, ¿cómo están ustedes? Ayudando a otro departamento, algunos trabajadores no quieren trabajar fielmente. La cooperación con otro departamento, aunque no su propia tarea, usted debe trabajar fielmente. Tal personas son rectos y honestos. Los honestos y rectos pueden trabajar exactamente y fielmente, aunque no son sus propias tareas. Hay varios ejemplos sobre esto.
si puede aprovechar entonces y echan la noticia del resultado de su trabajo, pero no puede aprovechar, entonces siempre cubren su error. Los honestos, a ellos no les importaba el resultado. Si tiene que dar a conocer algo, entonces dará a conocer a otros, informará correctamente. Pero los mentirosos hará un rumor falso para aprovechar. Pero a veces no dará a conocer las cosas que tiene que todos conocer para aprovechar. Y eso nosotros debemos ser correctos y rectos ante Dios Padre. Porque por causa de nuestra mentira, la iglesia puede tener el problema. A veces algunos informan muy grande cuando tenía éxito, pero no tenía éxito, no quiere informar o informa muy pequeño. Los rectos no quieren decir de otros, no quieren exagerar de otros. Por ejemplo, las personas quieren elogiarse a su amado, pero no quieren elogiar a su enemigo y a su odioso. Pero los rectos no pueden hacerlo. Los rectos, aunque su amado hace bien, no quieren exagerar para elogiar, sino quieren informar exactamente el éxito de su trabajo. Para los amados, siempre tenemos el corazón muy amable, pero a nuestro odioso no quiere elogiar suficientemente. Por ejemplo, cuando llamamos a nuestros amados, llamamos, por ejemplo, hermano, pero cuando llamamos a nuestros odiosos, hermano, y así, aunque hablamos misma palabra, nosotros ponemos nuestra emoción y sentimiento en nuestra palabra. 작품을 발표함에 있어서 이분의 감투를, 이분의 직함이나 이름을 공개하지 않고 시상하는 경우들이 있습니다. Alguna empresa cuando hace un concurso, 그래서 이분이 이렇게 잘했어. 우리 과장님이시니까 잘했고, 아니면 평사원이니까 이렇게 못했어 합니다. Los jueces no pueden ver la posición, 생각도 못했던 사람들이 el nombre 나가는 걸 de los concursantes 그러나 이름을 보고 para 내가 좋아하는 사람, 내가 더 친한 사람, premiar 이분은 유학하고 sin 이분은 parcial. 이렇게 공부했고 이분은 이렇게 Si los jueces pueden conocer el nombre o posición de los candidatos, entonces no puede medir correctamente. 사람이 나올 수 있는 것을 볼 수 있습니다. 어떤 말을 전할 때 내 유익이 되는가 되지 않는가가 아니라 좋아하는 사람에 대해 전달하고 좋지 아니한 사람에 전달하는 것. Cuando entregamos la palabra de otro, nosotros no debemos poner nuestra propia emoción, nuestro propio sentimiento, 그 모든 하나하나를 정확히 전달하는 우리가 되어야 합니다. si no entregamos exactamente la palabra de otro. 인해서 어떤 사람이 애매히 누명을 Porque por causa de mentira de nosotros, otros pueden tener gran daño. Por ejemplo, a veces, por causa de mi compañero ahora sufre dificultad. Si yo informo sobre mi error, entonces mi compañero puede liberarse, pero yo puede recibir el castigo. En este caso, ¿qué quiere hacer usted? Para liberar a su compañero, usted debe confesar correctamente su error. Debe recibir el castigo por sí mismo. Pero lamentablemente, algunas personas no quieren hacerlo.
para evitar su castigo, no quiere hablar 우리나라의 역사를 correctamente. 보아도 잘 알 수 있습니다. En nuestra historia 헤비 también. 윤씨는 조선 9대 임금 성종의 계비이자 제10대 La reina destronada, señora Yun, era esposa del reino Songjong de reino Joseon, rey Songjong de reino Joseon. Ella era madre del rey Yeonsangun. Esta reina destronada, esta reina, señora Yun, luchaba con su marido, el rey Songjong. Pero en esta lucha, hizo una herida en el rostro del rey. Este pecado es muy grande. Y por lo que por causa de ese pecado fue expulsado del palacio, porque la madre del rey Songjong, a ella no le gustaba la reina señora Yun. A propósito, esta señora Yun perdió la posición de reina, pero muchos criados querían salvar a esta señora, y el rey Songjong envió un mensajero especial para ver la situación de esta señora Yun. Pero la madre del rey engañó al rey y daba el dinero al mensajero. Este mensajero informó falsamente, informaba al rey Songjong. Esta señora Yun no se arrepentía nunca. Por causa de ese informe falso, esta señora Yun murió con medicina veneno. Luego su hijo, Yeonsangun, heredó el trono. Luego, después de conocer la muerte de su madre, hizo una venganza. Y después de hacer la venganza, este rey Yeonsangun hizo mucha violencia y luego fue destrozado. Es decir, por causa de informe falso, la reina, ex reina señora Yun murió y su hijo ha sido un rey muy malo. Por causa de este informe falso, muchos criados murieron falsamente por causa de acusación falsa. Es una tragedia histórica. Por una sentencia muy simple, por una frase muy simple, muchas personas murieron. Así, informe falso causará gran problema. Además, los que tienen mucha riqueza, mucha fama, si hace este informe falso, entonces causará más problema. Y eso nosotros debemos cuidar a nosotros mismos. Por lo que si escondemos, si guardamos en silencio para evitar el castigo, entonces debemos arrepentirnos. Si tienen algún equivocado, entonces deben compensar honestamente. Para aprovechar, a veces escondemos y guardamos en silencio y informamos falsamente. Ustedes deben arrepentirse con lágrimas y deben informar correctamente. Si quiere cubrir continuamente, entonces no puede ser electo. Quiere ser electo, entonces debe elegir el camino bueno, antes del momento de elegir entre bueno y malo. No deben distorsionar la verdad, sino deben informar correctamente. Ahora puede hallar muchas falsedades y mentiras en su corazón. Dios, el pastor principal nos explicó muy detalladamente sobre esto, pero hasta ahora hemos olvidado esa enseñanza. Sobre el corazón recto, el pastor principal nos explicó 15 sermones o 20 sermones, pero nosotros ignoramos esa enseñanza. Hermanos, ustedes no deben orar para las carnales, sino deben hallar estas mentiras, estas cosas mentirosas, para cambiar más rápidamente. Padre, yo hice una mentira. No deben orar simplemente así, sino deben confesar detalladamente sobre su mentira, sobre su falsedad ante Dios Padre. ¿Cómo yo hice la mentira?
y luego deben cambiar. No deben buscar solamente su beneficio, sino deben informar y correctamente, deben compensar correctamente. 내성적인 성격인 사람은 같은 표현을 해도요. 아, 저 사람은 이렇게 조용해서 좋은데 저 사람은 너무 큰 소리로 말해서 싫어요. 그러니까 같은 표현으로 내성적인 사람은 그 표현이 달라지는 것을 보고요. 또 목소리가 큰 사람은 같은 표현을 해도 목소리가 큰 사람이 목소리 큰 사람을 보면 저 사람 참 명랑해서 좋네요. 이렇게 얘기를 합니다. 자기의 취향에 따라 너무나 다르게 보입니다. Conforme a nuestro tipo de gusto y podemos entender a otros. Es decir, nosotros tenemos nuestras propias capas en nuestros ojos. Por nuestras capas podemos entender a otros. Ahora quiero decir sobre mi carácter. Conforme a nuestro carácter entendemos a otros. Es decir, si pensamos en nuestro propio lugar, entonces condenaremos y prejuzgamos a otros. Además, siempre queremos estar con las personas que tienen el mismo gusto, mismo carácter. Pero usted debe entender de otro carácter, otro gusto, para aprender más, para anchar su corazón también. ¿Cómo puede ser más rectos? ¿Cómo puede informar más correctamente? No deben expresar conforme a su propia opinión, sino deben expresar correctamente. Quiero decir la conclusión. En nuestra iglesia tenemos muchos hombres de espíritu. Gracias a estas personas, mucha gente siempre quiere hacer el informe correcto. No quieren excusar, quieren corregir, quieren conocer su propia falta y error. Pero la mayoría de ellos no podía hacerlo así. Antes siempre excusaba, pero desde algún día cambiaron. ¿Por qué? Porque ellos vieron las lágrimas y sacrificio del pastor principal. Mirando la rectitud y cambio de los miembros, yo pensaba y recordaba otra vez. Desde el principio, ellos no podían hacerlo. Por eso algunos eran rectos desde el principio, pero la mayoría de ellos no podía hacerlo desde el principio. Pero gracias a la enseñanza del pastor principal, gracias a las lágrimas del pastor principal, ellos cambiaron. Antes mentía, antes se informaba falsamente, pero desde algún día oraba para cambiar, oraba para informar correctamente. Y uno por uno ellos oraron y cambiaron, y ahora ha entrado en espíritu y ha sido recto. Han cambiado y ahora puede informar correctamente. Mirando ese cambio, estoy muy agradecida y feliz. Escuchando el mensaje del pastor principal, ellos lloraron y cambiaron uno por uno y luego ahora ellos pueden informar correctamente, pueden reconocer su falta y error. No quiere aprovechar, sino quiere informar correctamente para la iglesia. Y estoy muy agradecida. Como le dije en el sermón pasado, nosotros debemos guardar la promesa con nosotros mismos y no debemos ser oportunistas. Y así lo conocemos gracias a la enseñanza del pastor principal. Antes nosotros ignoramos la promesa con nosotros mismos, ignoramos el error y mutación pequeña, pero ahora siempre tratamos de guardar la promesa con nosotros mismos. Con pecado muy pequeño, oramos ardientemente para cambiar. Todo esto es gracias a la enseñanza del pastor principal. Gracias a la enseñanza del pastor principal, nosotros podemos hallar a nuestra maldad y pecado. Además, abandonando nuestro pecado, confesando nuestro pecado, no tenemos el temor, sino sintiendo el amor de Dios Padre y confiando en Dios Padre, nosotros podemos informar correctamente. Y así hemos cambiado.
밤 12시가 cuando hacemos la vigilia de 어제 viernes, 금요일 이렇게 말씀하십니다. Pastor Príncipe a veces mira su reloj 밤 y dice, 11시 ayer 55 viernes 분입니다. 그러면 뭐라고 말씀하세요? y a veces 오늘 hoy 금요일 viernes. 말씀하십니다. Es decir, 이런 el 하나까지라도 servicio de vigilia de 정확하게 viernes 말씀하시고 empieza 정확하게 표현하시는 a las 11 de la tarde y termina a las 4 de la madrugada en la hora local de Corea del Sur. Y eso si pasa si pasa a medianoche, entonces será el sábado. Pastor Principal y guarda esas cosas. Y no quiere mentir esas cosas. Así nosotros también no debemos mentir en nuestra vida como Pastor Principal. Oramos meditando en la palabra de hoy. Padre Dios, muchas gracias. 내 안에 죄성 하나하나를 발견할 때마다 민망하고 죄송한 마음으로 아버지께 기도하며 그 뿌리를 뽑히기까지 절절한 마음으로 빼내며 우리를 인정하는 우리가 되기를 원합니다. 나의 유익을 쫓아 기도하는 것이 아니라 나의 유익이 아닌 진리 말씀, 정확한 말씀이 삶을 살아갈 수 있는 정직한 삶을 살아가는 우리가 되기를 원합니다. 내 목숨을 걸 것까지라도 내 마음 중심에서 오직 선을 선택하기 위해서 진리를 선택하기에 행할 수 있는 우리가 될 수 있도록 축복하시며 함께해 주옵소서. 감사하고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.